Antes que nada, mi profundo agradecimiento a la organización por la invitación, al CIDE de Ecuador, al CET, al Centro CET de Bolivia, y bueno, a las órdenes desde ya. Y vamos a comenzar un poquito a contar un poco la experiencia de una de las líneas de trabajo de nuestra unidad de genética y mejora animal, que se refiere un poco a las enfermedades hereditarias en animales domésticos, ¿no? Esa es un poco la idea de esta charla. Antes que nada, bueno, comentarles que nuestra facultad de veterinaria, después de más de 100 años, ¿no? Se mudó a un nuevo campus, un hito en la historia. Es un campus veterinario de 34 hectáreas, más de 5.000 metros cuadrados de construcciones, con instalaciones muy modernas, y desde ya evidentemente invitados a recibir a estudiantes. Tenemos convenios internacionales, no solo con Ecuador, y seguir aunando esfuerzos en Latinoamérica en general, y también, bueno, con Iberoamérica, ¿no? Así que es una forma también un poco de mostrarles este nuevo predio, y desde ya poder hacer futuros intercambios. Bueno, la idea un poco de la charla es ver un poco el tema de las enfermedades genéticas, un poco en animales domésticos, y la evolución que ha tenido a medida que se fueron desarrollando las técnicas de diagnóstico en sí. Y ver bien un poco a veces que se confunde lo que es genético y hereditario. Esto va a ir también muy enrabado también con la charla que va a dar la doctora Gagliardi, que también pertenece, compañera de años, de nuestro equipo de genética. Participantes pueden ver, se puede ver, se está viendo bien la presentación, porque a veces tengo la internet que inestable. Bueno, para diferenciar un poco la enfermedad, lo que es una enfermedad genética de hereditaria, bueno, en cuanto a hereditaria es que se transmita de una generación a la siguiente. Por lo tanto, la alteración tiene que estar a nivel de los gametos, ¿no? Entonces, por eso no siempre lo genético se transmite, ¿no? ¿Y qué vamos a decir? Bueno, vamos a definirlo como ese estado de salud, y bien lo decía la conferencista de ayer. Hoy el concepto de One Health, o sea, una sola salud que implica salud animal, salud humana, salud del medio ambiente, y en este caso va a estar referido a lo que es vinculante a una alteración, que puede ser parcial o total, del genoma del animal, en este caso, recordando que tenemos un genoma nuclear y un genoma mitocondrial. A su vez, los viejos conceptos siguen actualizándose y evidentemente modernizándose. No debemos olvidar de que somos la vieja fórmula del fenotipo igual genotipo más ambiente. Va a haber factores ambientales al que hoy se le suma a esa fórmula todo el tema de la epigenética, que sería motivo quizás de otra charla, ¿no? De todos aquellos factores epigenéticos, y a la fecha se están vinculando cada vez más los aspectos de esa epigenética, todo lo que tiene que ver con las metilaciones, el código de metilaciones histonas, del ADN, todos esos factores químicos que se transmiten de generación en generación, esa epigenética, la marquiana quizás, ¿no?, de la época actualizada, y que también hoy en día se conocen enfermedades vinculantes a los aspectos epigenéticos, ¿no? Evidentemente los factores ambientales y estos que decíamos de epigenética tienen que ver con lo que es la regulación de la expresión de los genes, y ahí va a estar relacionado también a qué tan grave sean las alteraciones en el organismo, o qué sintomatología presenta la enfermedad.
Vamos a pasar a la siguiente, que siempre sucede esto de ley de Murphy, que se tranca cuando no se debe trancar. Bueno, es cosa de la virtualidad, ¿no? Bueno, continuando un poquito cómo sería la estrategia o las estrategias para poder identificar y diagnosticar enfermedades hereditarias, tenemos que pensar que en un nivel a veces microscópico, o sea, un nivel que puede ser de un análisis microscópico o un análisis desde el punto de vista de lo que es el estudio de los registros, o las actuales técnicas de desarrollo de análisis de biología molecular. A nivel de lo que es los análisis citogenéticos, sí, hay enfermedades hereditarias, enfermedades genéticas, que pueden estar asociadas con alteraciones cromosómicas. La clásica en el ganado bovino, por ejemplo, la fusión céntrica 1,29 distribuida a nivel mundial con la concomitante problema de los portadores, alteraciones de la fertilidad, ¿no? Un descenso de la fertilidad. Bueno, a partir de la década de los 60, los estudios citogenéticos fueron un poco el motivo de todo el diagnóstico, se fue generando, y esa sería una forma de poder identificar algún tipo de enfermedad que pueda estar relacionada con una alteración cromosómica. Esto se ve mucho a veces en intersexos, en perros, en caninos, ¿no? El tema, y en equinos también, el uso del análisis citogenético. Por otro lado, también es importante saber cómo es el patrón de herencia mendeliana. Y para eso tenemos que ir a hacer el estudio de las clásicas genealogías, si hay registros, si hay datos, hacer todo cómo va segregando la patología que uno piense que está vinculada a un tema genético, ¿no? Y por último, también saber si estamos frente a determinadas patologías donde ya existe el diagnóstico molecular. Y ahí se nos suma una serie de técnicas que se han desarrollado a partir de la PCR convencional a tiempo final, de la década de los 80, de Kary Mullis, recientemente fallecido, hasta la Real-Time PCR, la PCR digital, las técnicas de secuenciación masiva, el genotipado y los chips de ADN. Todo esto vamos a ir viendo un poquito hasta la actualidad, ¿no? En sí. Recuerden la revolución que ha habido, evidentemente, de década de 80 hasta la actual, donde se están secuenciando genomas en el día, ¿no? Basta ver toda la evolución de lo que es el COVID en sí, en tiempo real, lo estamos viendo, la secuenciación de estos genomas, ¿no? Y de todas las variantes. Bueno. Evidentemente, en las patologías hereditarias, ¿no?, de origen génico, las vamos a clasificar en diversos grupos. Unas que hemos trabajado nosotros bastante son las de herencia monogénica, con esto queremos decir que hay un solo gen afectado. Y dentro de esas, que hay variantes, dentro de las monogénicas, y va a variar también el mecanismo de herencia. Las hay dominantes, recesivas, generalmente son recesivas, donde al cruzar dos individuos portadores hay un 25% de probabilidad de tener afectados. Pueden estar localizadas estas mutaciones en autosomas, o sea, los cromosomas no sexuales, o ligadas a los cromosomas sexuales, generalmente el cromosoma sexual X. También tenemos aquellas patologías de tipo poligénico, las de herencia multifactorial, donde hay muchos factores, estas son quizás las más difíciles, respondiendo más a los caracteres de tipo cuantitativo. La selección por parte del hombre, el proceso de domesticación, de selección, la creación de razas, ha generado que haya mutaciones específicas de una raza que no se encuentran en otras, quizás también el tipo de producción es lo que afecte, mutaciones de grupos raciales, esto se ve también
mucho en caninos, ¿no? Determinados grupos raciales presentan mutaciones específicas, mutaciones que a veces son antiguas y es así, se distribuyen en distintas razas, ¿no? Bueno, esto es un poquito una introducción. Y ahora vamos a ver algunas de las que hemos estudiado en nuestro laboratorio de la unidad de genética, que la podemos clasificar como una enfermedad de tipo monogénica, porque afecta a un solo gen, y que presenta lo que se dice heterogeneidad mutacional. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de ese gen existen distintos tipos de mutaciones. Y es el caso de lo que ocurre en la llamada pie de mula, en el bovino, o la sindactilia, ¿sí? La sindactilia o pie de mula, ¿no? Fue descubierta por los años 50, 1950, por Eldridge y colaboradores en Estados Unidos, ¿no? Y ellos, bueno, en ese momento los recursos que había, es una enfermedad que evidentemente fenotípicamente uno lo ve en la sindactilia o pie de mula, en el ganado, en este caso el ganado Lando, Holstein, la vaca lechera, ¿no? En definitiva. Y los recursos que había en ese momento era la descripción y poder seguir el estudio de genealogía para conocer el mecanismo de herencia. Hoy por hoy, o sea, ya se sabe que es de tipo monogénica, que es autosómica, ¿no? Y que es de tipo recesivo, que tiene una penetrancia incompleta. Eso quiere decir que no siempre el genotipo expresa, el genotipo va a expresarse ese fenotipo de acuerdo al genotipo que se tiene, y expresividad variable, donde puede estar afectado los miembros delanteros solo, o los 4 miembros, o 2, o las patas traseras. O sea, eso vendría a ser la expresividad variable. El gen involucrado es un gen que interviene en la morfogénesis ósea, el LRP4, y lo de heterogeneidad mutacional lo decíamos porque hay distintas mutaciones. Y esto es lo que hace la complejidad un poco del diagnóstico, ¿no? Porque a veces, dependiendo de la raza o del rodeo, es el tipo de mutación que se encuentra. O sea, hay mutaciones puntuales en determinados exones. Por ejemplo, se encontraron mutaciones vinculantes a la sindactilia en el exón 3, en el 20, 26, 33, deleciones de 2 bases, inserciones de 2 bases en el exón 33, y hay una muy buena recopilación de Droger-Müller, es un investigador muy conocido en cuanto al diagnóstico de enfermedades hereditarias a nivel mundial. En el caso de la sindactilia en nuestro país, en Uruguay, nosotros, bueno, se identifican y se reportan casos, ¿no? Y lo que hicimos fue la secuenciación del exón intron 31, 32 y 3 del gen en cuestión, que forma parte de la morfogénesis ósea, el LRP4. Esto dio lugar a una tesis de maestría de Agustín Romero, además de alguna publicación, y aquí vemos un poco un ternero de la raza Aberdeen Angus con el tema de sindactilia en las 4 patas, ¿no? En definitiva, en las extremidades. Y de esa secuenciación lo que encontramos, en este caso, fue una mutación puntual. Acá vemos el cromatograma, ¿no? Del animal afectado con respecto al control, ¿no? En el mismo pico, y una mutación en homocigosis de adenina frente al control, ¿no? Que vendría a ser también comparado con el genoma secuenciado del Bostaurus, que es guanina-guanina, ¿no? Y ese lugar de mutación se encontraba, disculpen, no sé, hay alguien que se marcó algo, en un sitio de corte y empalme, ¿no? Del exón 37. Generalmente, a veces,
ese tipo de mutaciones puede estar afectando la formación del RNA mensajero, ¿no? Al realizar un corte y empalme erróneo, y por lo tanto generar en la traducción, una proteína anómala. La frecuencia fue aproximadamente en ese rodeo del 1%, lo que se encontró. Para ver un caso de lo que es una enfermedad monogénica, ¿no? Y con heterogeneidad a lo largo de gen Doctora, de distintas mutaciones. perdón, Sí. no están pasando las diapositivas. ¿En cuál quedó? No, se quedó desde la presentación, desde el título. Ah, y el diálogo, O sea, se está escuchando, pero no se ve la presentación. ahora, No. no. Voy a volver a compartir, disculpen. A ver, no sé qué extraño. ¿Ahora se ve la primera? Sí, la ¿La, primera se- sí. la segunda? Sí. ¿Sí? Sí, ahí sí se ve la Bueno, segunda. esto que les contaba del campus nuevo de la facultad, las definiciones un poco de lo que es enfermedad genética hereditaria. Los 3 tipos de análisis. ¿Va bien ahora, sí? La presentación. Sí, está en estrategia para identificar y diagnosticar una enfermedad hereditaria. Exacto. Bien, adelante. Bien. La clasificación monogénica, poligénica. Hablamos un poco de lo que es una monogénica con heterogeneidad mutacional, la sindactilia o pie de mula. El ejemplo, que habíamos quedado medio por acá, creo. Esto se ve bien un poco el cromatograma. ¿Sí? ¿Se está viendo? El animalito. ¿Sí? ¿Hola? Le escuchamos. Sí, adelante. Sí, adelante. Bueno. Otra enfermedad que nosotros estudiamos bastante en profundidad, que también es monogénica, pero en este caso, en vez de tener heterogeneidad mutacional, se encuentra solo un tipo de mutación con un cambio de base. ¿Sí? Es la llamada deficiencia leucocitaria bovina o BLAD. También es de tipo recesivo y siendo una enfermedad letal en homocigosis, ¿no? ¿Qué sucede? Acá el ternerito nace normal, pero sin defensas, o sea, un deficitario la parte inmunitaria, con lo cual va a ser difícil desde el punto de vista clínico poder diagnosticarla como una enfermedad hereditaria, ya que el animal muere el ternero va a morir por infecciones que pueden ser a nivel de intestinales, pulmonares, o sea, no tiene defensas. Y bueno, entonces ahí estos terneros mueren en las primeras semanas y el gen obviamente está muy bien caracterizado, es una integrina, una subunidad del gen CD18, la beta-2 integrina, donde hay una mutación puntual en el exón 4. Esta enfermedad fue diagnosticada en Estados Unidos, la década de 1990, y la venta de semen a todo el mundo hizo que la distribución mundial se disparara y pasara bastante tiempo desapercibida, ya que el desarrollo de las técnicas de diagnóstico siempre fueron más lentas y más en países de Latinoamérica, ¿no? La década de los 90 no se caracterizaba por la globalización que existe hoy en día. Así que pasó bastante desapercibida.
ahora sí va cambiando bien, ¿no? Ustedes me avisan cualquier cosa. Bueno, esta enfermedad, como dije, es una mutación por un solo cambio de base. Acá vemos, por ejemplo, un animal portador, donde se ven en el cromatograma 2 picos, ¿no?, que corresponden a un heterocigota. La timina en rojo y la citosina en azul, frente a un animal que está libre de la enfermedad, que es este que está acá abajo, con un solo pico timina-timina. Evidentemente en la cadena complementaria sería adenina u guanina, ¿no? O sea, acá estamos leyendo, el cromatograma lee una sola de las hebras, ¿sí? Bueno, esta es una enfermedad que la tomamos como modelo en sí de estudio y hemos hecho, en cuanto a técnicas de diagnóstico del BLAD, comenzamos en el año 2000 con el clásico PCR de tiempo final y corte con endonucleasas de restricción, y en función a los fragmentos obtenidos era que podíamos diagnosticar portadores y homocigotas normales. Esto dio lugar a varios trabajos, ¿no?, en cuanto al aumento de los animales estudiados. Posteriormente, ya más recientemente, empezamos con las técnicas de secuenciación, el estudio de los cromatogramas para identificar los heterocigotas. Hemos incorporado PCR en tiempo real, y esta es una técnica, la de High Melting Resolution, o sea, la HRM, o sea, las técnicas de curvas de melting, o sea, de disociación y reasociación, donde se estudia, es tan sutil que un cambio de base te genera curvas diferentes, y uno puede determinar aquí, como vamos a ver en algún ejemplo, diferenciar portadores de homocigotas. Y lo último también, bueno, a través de servicios de genotipado, ya para poder hacer screening, ¿no?, con paneles de baja y mediana densidad. Este es un trabajo un poco realizado con la Universidad de La Plata de Argentina, que ellos tienen la plataforma Arbos 1, el equipo del doctor Joan Batista, y bueno, hay intercambios con la Universidad de La Plata para poder también ser un poco, validar la técnica, por ejemplo, la técnica de real time y curvas de melting, validarla con los genotipados de paneles de baja y mediana densidad. Y paneles también ya de servicios de genotipado privados como GenSeq. Bueno, el estudio de estas enfermedades en nuestro país, ¿no?, que generalmente monogénicas, lo hemos realizado. Es interesante porque hemos unido un poco lo que es la academia a través de la Facultad de Veterinaria y nuestra unidad de genética, con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, la unidad de biotecnología, y con el laboratorio uno de los laboratorios del Ministerio. O sea que hemos trabajado en conjunto y tenemos, a través de tesistas o colaboraciones de trabajos, de muestras, un equipo que, si bien cada uno trabaja en lo suyo, pero estamos interrelacionados y tenemos publicaciones, muchas en el tema de enfermedades hereditarias en conjunto. O sea que no es común a veces este tipo de asociaciones entre lo que es la parte ministerial, un instituto de investigación agropecuaria, con la academia. Bueno, yendo un poquito a lo que son las mutaciones puntuales,
bueno, ya hablamos que hicimos diagnóstico de BLAD, de otras enfermedades como citrullinemia, el DUMS, que causa mortalidad embrionaria, con lo cual, evidentemente, son enfermedades que uno lo que va a tener que guiarse en mortalidad embrionaria es por una baja de fertilidad en un rodeo, cuando uno tiene de repente toros portadores y reproductoras, porque no vamos a ver como una sindactilia un fenotipo diferencial. Aquí lo que ocurre en el DUMS es mortalidad embrionaria, ¿no? Complejo vertebral de malformación, que muchas veces también da abortos que no se ven a nivel de campo, o sí la presencia de animales malformados. Y otra enfermedad que también hemos trabajado bastante es la braquiespina. La braquiespina se caracteriza también por mortalidad embrionaria, generalmente aborto o el nacimiento de terneros con malformaciones muy características de espinas cortas, terneros que no son viables, obviamente, o nacen muertos o mueren en las primeras horas. Y lo interesante de esta, de la braquiespina, es que es una lesión importante de un gen que está identificado en el cromosoma 21. Estamos hablando de una lesión de 3.3 kilobases, o sea, 3.300 pares de bases. Se puso a punto la técnica, trabajo del profesor Artigas, que es un profesor que integra nuestro equipo, junto con Rosa Gagliardi, ¿no? También, y por PCR se ha podido identificar bien, o sea, poner a punto la técnica y poder identificar portadores, ¿no?, de la lesión, donde está un fragmento más corto, el alelo con fragmento más corto, frente al alelo normal, de tamaño de 4.000 pares de base, ¿no? Frente a animales normales. Bueno, volviendo un poquito, como hablábamos de estas enfermedades monogénicas, de la evolución en Uruguay del BLAD, bueno, a través un poco de los años 2000 a los trabajos recientes que tenemos en colaboración con el equipo del DILABE 33 de Briano, vemos que las frecuencias han ido bajando, si se quiere, ¿no? En este caso, el último trabajo, hay una frecuencia un poquito más aumentada que los trabajos intermedios, la muestra poblacional es mayor y quizás más representativa, ¿no? Que estamos en el entorno de 1.04. Entonces estamos hablando que enfermedades que aparecieron en la década de los 80, o sea, hoy en día todavía siguen teniendo impacto en rodeos de países como el nuestro, ¿no? Estados Unidos prácticamente ha venido eliminando animales portadores de BLAD. El tema de que hay determinados países, mismo de Europa, donde tienen un monitoreo, hay unidades de monitoreo continuo para este tipo de enfermedades hereditarias, es lo que hablamos de esa punta de iceberg. Nosotros estamos viendo simplemente una pequeña muestra de una base mucho más grande, y esa base está sustentada en lo que es la distribución del semen de portadores y el uso frente a patologías hereditarias donde uno no tiene una sintomatología, no ve un fenotipo claro. Entonces ahí es donde está un poco el concepto de esa punta de iceberg. O sea, la base es mucho más grande de lo que estamos viendo, evidentemente. Lo que pasa es que muchas veces uno, en general en veterinaria, nunca se le dio importancia a este tipo de patologías, pero si las vamos sumando, la pérdida de lo que es a nivel productivo puede ser importante. Y de hecho es importante, y por algo países de primer mundo han tomado medidas fuertes respecto a la eliminación de portadores, siendo toros de alto valor y mérito genético. Evidentemente, el desarrollo de las técnicas moleculares hace que los screenings sean mucho más rápidos, y esto es gracias un poco a la automatización.
que es un poquito con esta ilustración que es lo que queremos ver. Y en eso el real time y las curvas de melting pueden ser de gran ayuda. Nosotros ahora estamos, ya hemos puesto a punto para el complejo vertebral de malformación, que también es otra autosómica recesiva, con sintomatología clínica que parece algo parecida a la braquiespina, malformaciones vertebrales, de extremidades, retraso en crecimiento, abortos, ¿no? Y también para la deficiencia de colesterol, que yo no traje ahora material, que está, hay una tesista de doctorado, la licenciada Andrea Branda, que trabaja en el INEA y que está trabajando con nosotros, o sea, haciendo su tesis de doctorado, donde ya está por publicar su segundo trabajo con respecto a deficiencia, otra de las enfermedades que es deficiencia de colesterol. Y bueno, acá quería mostrarles un poquito cómo se ve en el Real Time PCR, HRM, las curvas de melting, esta que les comentaba, cómo se puede diferenciar bien por el tamaño y la diferencia de curvas en ese proceso de disociación y reasociación del ADN, cuando hay una mutación, por ejemplo, el homocigota de tipo silvestre, guanina-guanina, frente al portador, presenta una forma diferente de curva. Esta es otra manera en que el equipo puede ver o mostrarnos en pantalla la diferencia de un heterocigota con este perfil de curva frente a un homocigota. Obviamente la validación, como lo decía, se hacía confirmatorio, se hace en una primera instancia hasta ajustar y conocer el nivel de curvas, ¿no? La forma de la curva de cada alelo, se valida mediante un panel automatizado, en este caso el Arbos 1 que decía de la Universidad de La Plata. Y bueno, se encontró que la frecuencia del alelo mutante para el complejo vertebral de malformación, si bien era baja, de 0.032, pero había una prevalencia de un 6.45 de vacas portadoras. Lo importante también a resaltar es el costo. Con un real time, conociendo bien la técnica, manejando la técnica de HRM, el costo por muestra estamos hablando de $5, ¿no? Que es un costo bastante bajo. Bueno, distintas enfermedades a lo largo después prácticamente del año 2000 se han venido diagnosticando o por lo menos trabajando. DUM nunca hemos encontrado portadores a la fecha. Bueno, el BLAT ya les comenté, citrullinemia tampoco hemos encontrado portadores. SUB sí, epidemiólisis bullosa, los trabajos de la doctora Kelly, una compañera ya jubilada de nuestro equipo. La osteopetrosis encontrado también, enfermedad de los huesos de mármol, por el doctor Fernando Dutra, director del laboratorio que les decía del ministerio. Y bueno, una serie de patologías, bueno, la sindactilia, como hablamos. En este trabajo un poco lo que se resume, y yo les dejo la cita, es del trabajo del año pasado, que salió un poco para ver, o sea, esa punta de iceberg que decíamos, de que en un muestreo de 383 terneros que se analizaron mediante paneles automatizados de CNP, de 27 establecimientos lecheros, para que vean de las distintas, como pie de mula, braquiespina, complejo vertebral de malformación, BLAD, los haplotipos H1, H3, H4, H5, estos haplotipos tienen que ver con abortos en el ganado holando, en el Holstein, y vean un poco que en todos los establecimientos prácticamente se encontró distintos tipos de portadores, ¿no? Y en algunos, 2 o 3 enfermedades en el mismo establecimiento, circulando. O sea, estamos hablando que
de los 27 establecimientos, 23 tenían algún tipo de estas enfermedades hereditarias que testeamos, ¿no? Con lo cual creemos importante un poco y no menospreciar un poco el tema de las enfermedades hereditarias, ¿no? ¿Qué otro enfoque uno puede hacer? Y esto fue un trabajo interesante, que lo planteó en el equipo y se hizo con Rodi Artigas, el doctor Artigas, para investigar enfermedades hereditarias si no tenemos recursos de un laboratorio de diagnóstico molecular. Bueno, uno puede estudiar a través de las bases de datos que están disponibles online y que son de acceso público. Y esto dio lugar a un trabajo que se publicó en una revista en el 2020 sobre cómo, trabajando con los catálogos, uno pudo ver cómo era el manejo de esta enfermedad, en este caso en nuestro país. Y bueno, se analizó la braquiespina, ¿no? Y se analizó a partir de toda la información que había de los toros, ya sea nacionales e importados, nacidos entre 1964 y 2014, y que dejan descendencia, todavía a través de los bancos de semen, y a su vez se analizaron catálogos del semen lechero disponible en Uruguay entre el 2014 y 2018. A ver qué había, si había datos de registros, si estaban genotipados para, en particular, la braquiespina. Y bueno, de un total del análisis de 2.598 animales de semen, ¿no?, procedente de 2.598, la mayor parte en nuestro país viene de Estados Unidos y Canadá, y también viene semen de Nueva Zelanda, Holanda, y se usa semen propio de toros nacionales, ¿no? Solo el 14.5% de estos animales contaba con el test genético. O sea que es bajo el porcentaje de los que tienen test genético. Y de esos que tienen test genético, se encontró que 28, o sea un 7.4%, eran portadores de braquiespina. Principalmente los toros que venían de Estados Unidos y de Canadá. Acá lo podemos ver bien. ¿Sí? Pero lo interesante es que esos 28 toros dieron lugar a 2.198 hijas que entran a los controles lecheros, ¿no?, al control de mejoramiento lechero. Quiere decir que, aplicando las leyes de segregación alélica, la mitad de estas 2.198 probabilísticamente serían portadoras de braquiespina. Es un número importante porque estas son hembras reproductoras que entran a los controles lecheros y entran a los rodeos después comerciales, con lo cual después las hijas y los terneros, ¿no?, van a continuar, ¿no?, esas líneas. O sea, acá es donde estamos viendo un poco esa punta del iceberg. A partir de 28 portadores, da lugar a 2.198 hijas, ¿no? Entonces es un trabajo interesante para mostrar un poco cómo, sin a veces tener los recursos, si no se tienen, pero investigando las bases de datos, estudiando un poco los catálogos, es que se puede llegar a encontrar datos interesantes. Bueno, en ese trabajo también se vio que en el 2014 al 2018, un poco iba aumentando el número de animales con test de diagnóstico a medida que iba bajando los toros portadores de braquiespina. Esto nos da un poco la idea, quizás un poco de la conciencia en sí, de no... Perdón, hay una pregunta. ¿Se escucha? ¿Hola?
Sí se escucha, adelante. Ah, perdón, porque ahora estaba viendo el WhatsApp y parecía, ¿la presentación está avanzando bien? ¿Sí? Sí. Bien. Félix Godoy estaba levantando la mano, no sé, si quieres, Félix. Bueno, no lo sé. Bueno, entonces, sí, escucho. Bueno, lo que decía, o sea, como que evidentemente se ha tomado un poco de conciencia, aparentemente, de cuando la empresa que compra semen para introducir al país, de ver bien qué tipo de semen compra, si compra de portadores o no, ¿no? Y a medida que también se van eliminando portadores. Bueno, hoy en día uno puede, y esto obviamente la presentación les queda, para poder ver todo lo que son los códigos de las enfermedades hereditarias, y cuando uno se enfrenta a un catálogo, saber cuando decimos BL, que es por ejemplo, que es un animal que porta BLAD, o TL, que está testado y está libre de BLAD, o de CB o TB, si está TB, que si es libre de complejo vertebral de malformación, CB, que es portador del complejo vertebral. Y ya en general, las distintas asociaciones de criadores, ¿no?, de las razas, ya sea Verdin Angus, estoy hablando Hereford, las principales que hay en nuestro país carniceras, la Hereford, la Verdin Angus, la lechera es la Holstein, en todas ya un poco aconsejan y muestran las codificaciones en sus páginas web de los test genéticos. Bueno, para continuar un poco el esquema este de la punta del iceberg, vamos a cambiar, y un poco esto va a tener que ver con la charla de la doctora Gagliardi. Pasamos de las vacas, nos vamos a los perros. Simplemente para mencionar, cuando al principio de la charla les dije que el genoma a nivel, o sea, el genoma en sí es complejo, a nivel molecular tiene su complejidad, y nosotros tenemos, por un lado, el genoma nuclear y por otro lado el genoma mitocondrial, con grandes diferencias obviamente entre uno y otro. El genoma mitocondrial es muy pequeño, estamos hablando de unas 16.000 pares de bases contra 2.3 gigabases del genoma nuclear, ¿no? A su vez es un genoma, el mitocondrial circular, más similar a lo que es el genoma bacteriano, ¿no? La teoría un poco de los endosimbiontes, la mitocondria. Tiene solo 37 genes, ¿no? Es un genoma que no recombina y que se hereda por vía materna. Y quizás a nivel veterinario, nosotros hemos un poco no tener mucho conocimiento y hemos subestimado, y se subestiman enfermedades debidas a mutaciones a nivel del ADN mitocondrial. Y están subestimadas, ¿por qué? Porque es muy difícil llegar a un diagnóstico clínico preciso. Generalmente están englobadas dentro de miopatías, encefalopatías, o sea, en todas aquellas células que tienen que ver con sistemas donde se consume mucha energía propia de lo que es la función de la mitocondria. Y yo les dejo acá un review, que es de un grupo de investigadores polacos, muy interesante, salió reciente ahora, donde habla un poco con el modelo del perro, ¿no?, del Canis lupus familiaris, todo el tema de las enfermedades mitocondriales. Está muy interesante, porque yo no me voy a meter en este tema, nosotros no trabajamos con enfermedades mitocondriales, son muy difíciles de diagnosticar, pero es importante que tengamos el conocimiento como veterinarios de que existen, de las mutaciones de este genoma, y que del equilibrio de lo que se llama homoplasmia,
heteroplasmia, cuando hay mutaciones, ¿no? Recuerden que una célula puede tener 10, 15, miles, o sea, muchísimas mitocondrias, y dependiendo de el equilibrio entre las mutaciones y el genoma, llamémosle, salvaje, por eso el fenómeno de heteroplasmia, y si se transmite a la descendencia, ya hay muchas patologías de este tipo heredables por vía materna, es un tema a tener en cuenta en el concepto de que ya en el humano están diagnosticadas, y en el perro es un modelo interesante a estudiar, en el concepto ese de también que hablábamos de lo que son los genomas comparativos y los genomas también mitocondriales comparativos, ¿no? Bueno, para ir finalizando, vamos a ver un poco algunos recursos en la web para el estudio de enfermedades hereditarias y que nos pueden ser de utilidad. Y uno muy conocido, que yo no me canso de nombrarlo en las charlas, es la base de datos OMIA, quizás muchos la conozcan. La base de datos OMIA es sobre todo lo que es enfermedades hereditarias en animales, desarrollada en la década de los 90, en función a lo que era la base OMIN, fue desarrollada por el profesor Frank Nicholas, el del libro Genética Veterinaria, que todos estudiamos en el libro del profesor Nicholas, de la Universidad de Sydney de Australia. Esta base se mantiene y está interconectada con la OMIN de humanos, está conectada con los bancos de genes, con el ensemble, con todas las principales bases, con lo cual nos aporta una información relevante. Está por especie, uno puede ver el desorden o la característica genética, si tiene ya la mutación a nivel molecular identificada, tiene bibliografía, es una herramienta valiosísima para el veterinario conocer y manejar esta base, ¿no? Frente a cualquier duda que quiera consultar. En función un poco al proceso, hoy por hoy está acompañando este proceso de como curadora de esta base, la doctora Tamen, también del equipo de la Universidad de Sydney, acompañando un poco al doctor Nicholas en un proceso de cambio, ¿no? de dirección del manejo de la curación de los datos que se entran a esta base, la OMIA. Y para ver un poquito cómo ha sido un poco la evolución, ¿no? Según el avance de los estudios de los genomas, vemos desde el año 1987, este es un trabajo al 2011, cómo fue aumentando, pero estos hitos de aumento tienen que ver con el desarrollo del estudio de los genomas. Por ejemplo, hubo un gran salto en la época de los microsatélites y el mapeo de genes. Acá hubo un gran salto en que se aumentó en el diagnóstico en las distintas especies, desde cabra, cerdo, el pollo, caballo, ganado, bovino, el perro. Acá hubo un gran salto en la década de los principios del año 90. Y esto tiene que ver, por eso le decía, con el estudio de los microsatélites, con las PCRs a tiempo final. Y luego el otro gran salto vino con la secuenciación ya masiva, los marcadores de tipo de un solo nucleótido, acá estamos hablando de los microsatélites, marcadores repetidos en tándem, y el otro gran salto vino en la década del 2000, ¿no? A partir del 2000, con los primeros chips de SNP, ¿no? Disponibles, el estudio ya más avanzado de los genomas, se puede ver el otro gran salto y aumento en el diagnóstico de las patologías hereditarias desde el punto de vista molecular. Entonces, es bien ilustrativo e interesante. Este es un análisis un poco que hicimos, tomando referencias del año 2005 y el año 2017, cómo se incrementó la información registrada
¿no? En la base Omnia, con un salto de más de 10 años. Y vemos, por ejemplo, en bovinos, en todas hubo un aumento, un incremento, ¿no? Realmente importante, y este incremento está vinculado a lo que son las tecnologías, el desarrollo de las tecnologías de secuenciación y marcadores moleculares, obviamente, en las distintas especies, desde bovinos a la especie número 8, la cabra, por ejemplo. También datos interesantes, o sea, un poco el descubrimiento un poco de las mutaciones, ¿no? Caracterizadas a través de los chips de ADN, ¿no? Cómo fueron incrementándose año a año, del 2011 al 2017, en este caso en la especie bovina. Y recientemente, o sea, en este último tiempo, evidentemente lo que uno dice mascota o animal de compañía se ha convertido a nivel social en un integrante de la familia, ya sea perros, gatos, y hay un proyecto a nivel internacional de la Asociación Mundial de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales, ¿no? Tiene un comité para las enfermedades hereditarias y ha nucleado en esta página, que yo se las dejo acá en la presentación, todos los test disponibles, ¿no? A lo largo del mundo. Lo interesante también es que hay como un estudio donde se ha trasladado lo que era el laboratorio a nivel de la academia de servicios prácticamente a laboratorios privados. Hoy por hoy hay una gran cantidad de ofertas de test de diagnóstico de laboratorios privados, en este caso específico para enfermedades de perros y de gatos. La oferta es muy vasta en sí. Hubo como un desplazamiento al sector privado y bueno, y eso es lógico también porque la academia tiene un rol también de investigación, ¿no? Si bien hay academias con investigación y servicio, ¿no? Pero no puede ser tampoco competitivo del privado, ¿no? En sí. El rol, a mi entender, modesto entender, de la academia es formativo también, de investigadores, de desarrollo, pero luego la automatización va hacia lo privado, ¿no? En sí. Y eso se ve en la evolución que ha tenido. Por ejemplo, tenemos para el gato, test, o sea, laboratorios que ofrecen test muy completos, MyCat DNA, MyDogDNA, en el caso del perro, con paneles bien completos para saber razas, filiaciones, etc., ¿no? Diagnósticos de distintas patologías del perro y del gato. Y bueno, para finalizar, siempre tenemos que tener en cuenta el tema del asesoramiento o llamado consejo genético veterinario, ¿no? Y lo podemos definir ni más ni menos como un proceso de comunicación. ¿Cómo nos comunicamos? Como el médico veterinario tratante comunica con el propietario, con el criador, con el productor de ganado, ¿no? Sobre la posibilidad de que exista algún tipo de enfermedad de base genética, sobre el riesgo de que aparezca, cuándo puede aparecer, cómo va a manejarla, ¿no? En el rodeo, porque uno tampoco tiene que ver, esto está vinculado también al costo que le puede generar a un productor, o un propietario, o a un criador, ¿no? Y bueno, el diagnóstico tiene que ir obviamente, o primero un diagnóstico clínico, o un diagnóstico de la situación, si ya sea a nivel del individuo, ¿no? Si es una mascota, o si a nivel de lo que es poblacional, un rodeo, por ejemplo, ¿no? Y luego de ese diagnóstico clínico de situación, se va al test confirmatorio genético. Ahí, bueno, va a ver que también, si estamos hablando de ver si hay antecedentes en el pedigrí, de los animales, por eso tener bien claro el análisis de los catálogos, ya vimos un ejemplo,
para el caso de la braquiespina, el análisis de catálogos. Saber qué raza, ¿no? Qué predisposición hay racial para determinadas patologías hereditarias. Esto es muy estudiado a nivel de lo que es en perros, por ejemplo. En mascotas, si hay posibles tratamientos paliativos, o sea, qué cuidado, qué pronóstico tiene, ¿no? A medida que va avanzando la edad del animal. Hay enfermedades más tardías que otras, de origen hereditario, no todas son al nacimiento. Fundamental la ética en cuanto al cuidado del manejo de la información y la reserva en la misma, ¿no? Si es algo, por ejemplo, a nosotros nos ha costado mucho poder estudiar en equinos determinadas patologías hereditarias y no hemos logrado porque a veces nadie quiere, y sabiendo que la academia nunca va en sí, ni decir, en tal lugar o tal establecimiento tiene tal enfermedad o tiene tal otra. Eso sería algo no ético. Entonces hay que ser muy reservado en cómo se maneja la información. Y bueno, también como veterinario, conocer el manejo de todos los recursos web disponibles. Para mí es fundamental el manejo de la base OMIA, cuando se desconoce ir a ella, y otro tipo de recursos web, ya sea laboratorios de diagnóstico, el catálogo de reproductores, o estas páginas que vimos con todos los diagnósticos disponibles de test a nivel de laboratorios privados. Bueno, simplemente quería, agradecerles, ¿no? Acá yo tengo en el repositorio Colibrí de Laudelar, está en forma gratuita, ustedes lo pueden descargar, un libro que lo realicé con mi profesora de doctorado, la doctora María Victoria Rugalaviña, de la Universidad de Zaragoza, ya hoy en día fue profesora emérita, está retirada, ¿no? Igual ella sigue impartiendo docencia, es un amante de la genética, una persona a la cual yo quiero mucho, en lo personal me ha ayudado a montones en mi camino en los estudios veterinarios, y escribimos este libro, Selección de Genética Veterinaria 1, que lo pueden descargar gratuitamente con una serie de capítulos vinculantes a este tema y a otros. Y bueno, agradecerles por la atención, disculpar si no ha sido correcta la presentación, no sé, espero que se pueda ver, esto a veces falla en la internet, y dejar un poco esta imagen de 1868, el laboratorio donde Mitscher aísla por primera vez una molécula viscosa, la que llama nucleína, y que hoy en día es el ácido nucleico. Y desde 1868, pensar que estamos hablando de kits de DNA para test genéticos, que uno mismo en la casa recibe el kit, toma la muestra, lo envía. Estamos hablando de mini secuenciadores del tamaño de un pendrive, ¿no? Nanosecuenciadores de ADN, donde uno puede secuenciar pequeños virus, por ejemplo. Este nanosecuenciador ayudó mucho en todo lo que es la epidemiología en el ébola, en epidemias de ébola en África, y se usa en laboratorios, con lo cual ver un poco la evolución en años y la importancia en sí de algo que a veces no se tiene tan presente como son el tema de las enfermedades hereditarias en los animales domésticos. Bueno, muchísimas gracias.